¿Qué tal, Estela? Padre, la pregunta es sobre la doctrina, sobre la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo en ella. ¿Cómo podemos saber que efectivamente es así? Esta es una de esas preguntas que entran en el corazón de la fe católica, que los católicos pensamos que es la que ha conservado la totalidad del mensaje que Dios trajo a los hombres cuando se encarnó hace 2000 años, ¿verdad? Cuando Jesucristo nos reveló en qué consistía la vida cristiana, nos dijo varias cosas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, es que los seres humanos somos personas con inteligencia, con voluntad, que necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Conocer la doctrina de Dios sobre cómo son las relaciones de los hombres aquí en la tierra y con Dios. Otra de esas cosas importantísimas que definen nuestra identidad cristiana y católica es que los seres humanos nos tenemos que alimentar de Dios. Y esto es una cosa muy impresionante, porque nosotros no nos alimentamos solamente del desayuno, del té, de las galletitas, de un bife y de ensaladas. El ser humano pertenece a algo tan distinto de lo que es, digamos, la especie animal o las especies animales. Dios nos ha revelado que estamos hechos de tal manera que necesitamos alimentarnos de Dios. Y la Eucaristía es ese invento y esa locura que Jesucristo, cuando vino a este mundo, inventó para que se cumpla de verdad esto. Nosotros somos gente que se alimenta de Dios. En la Biblia, y siempre traigo la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, en la Biblia, cuando se nos cuenta en el libro del Éxodo las grandes peripecias del pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto para la tierra prometida, se nos cuenta que pasaban por un terreno que es la península del Sinaí, árida, pura tierra, arena, piedras, sin agua, sin alimentos. Ahí habría muerto todo el pueblo de Israel si no encontraban comida de alguna manera. Y ocurrió lo que la Sagrada Escritura llama el milagro del maná, que empezó todos los días a aparecer, muy tempranito, de madrugada en el campamento, una especie de escamas que los hebreos preguntaban manú, en hebreo ¿qué es? Y de ahí quedó la palabra maná. Y Moisés les aclaró que era el pan que Dios les daba, que no era más que un símbolo de algo que iba a ocurrir muchos siglos después. Ahí Dios estaba alimentando a su pueblo de un modo milagroso, con un alimento que era un alimento material, pero milagrosamente producido por Dios. Resulta que no era más que uno de los tantos símbolos y profecías de ese maravilloso invento de la Eucaristía, que a través de una imagen material que es el pan de trigo, se produciría el milagro de la conversión de todo el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto parece una cosa que no se puede uno imaginar. Cuando uno piensa despacio, siempre impresiona tanto. Los que no son católicos creen que es una especie de locura, ¿verdad? Para nosotros es una locura de amor, de amor de Dios a nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1337, se nos recuerda cómo fue la institución de la Eucaristía. Jesús la había prometido muchas veces en su vida pública, pero San Juan en el capítulo 13 del Evangelio dice que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para volver a su Padre, en el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, es decir, amar hasta la muerte. Y para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos, que eso es parte de nuestra fe. Jesucristo se hizo invisible a nuestros ojos, pero está realmente presente. Instituyó el sacramento de la Eucaristía y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, que será la segunda venida de Cristo, que nosotros no sabemos cuándo será, pero ocurrirá. Y luego, un poco más adelante, tenemos un texto aquí en el Catecismo tomado de Lucas 22, en el que se nos dice con qué palabras realizó Jesucristo este milagro, esta transformación de un pan, un sencillo pan de harina de trigo con agua, que tiene forma además de unas obleas delgaditas para que se pueda dar con facilidad la comunión a los fieles, que es un pan
de trigo, es decir, alimento natural, en el cual ocurre un milagro. Nuestra fe en este tema, digamos, ha sido firmísima desde los comienzos. Les podría leer textos de los grandes padres de la Iglesia como hablan de esto. Que Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Y cuando dijo esto es mi cuerpo, siempre durante 2000 años los cristianos hemos entendido que no decía es un símbolo, es una especie de cena fraterna, no, decía es mi cuerpo. Yo me emocioné mucho hace unos años cuando bauticé a un norteamericano cultísimo, un hombre ya de más de 60 años, que se convirtió por influencia y un trabajo de su mujer previo de años. Y le di muchas clases de formación antes de aceptarlo en la Iglesia Católica. Y un día le dije, ¿sabes? Ahora tengo que explicarte algo que para vos va a ser muy chocante, que es el misterio de la Eucaristía. Y se lo expliqué brevemente, como lo he hecho acá. Y él me dijo, mire padre, yo acepto que Jesucristo es Dios. Si Dios dice esto es mi cuerpo, como es Dios, seguro que Él puede hacerlo. También acepto que al principio dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y dice, es mi cuerpo, creo. A mí me llenó de maravilla la sencillez de lo que es la luz de la fe y además la lógica del argumento. Jesucristo es Dios, puede hacerlo. ¿Cómo lo hace? La verdad que nadie sabe. Pero es una maravilla saber que lo hace. Y luego a continuación este hombre ya grande me dijo, ¿y cuándo tomo mi primera comunión? Quería, ya se le había iluminado el alma, quería alimentarse de Dios, ¿verdad? Bueno, pues esta es la locura máxima que ha hecho Dios. Realmente está contenido ahí, pero además se ha quedado, porque en nuestros sagrarios, cuando nosotros conservamos un cáliz, un coperón, un copón, con las hostias consagradas, no estamos conservando un objeto material. Sabemos que ahí está el Dios eterno, encarnado, que ha querido hacer como una especie de segunda encarnación, pero esta vez ocultándose más todavía en el misterio del pan consagrado, ¿verdad? Para nosotros no hay nada más grande en este mundo. Cuando una persona ve a un católico arrodillado delante de un sagrario, sabe que no está delante de nada material. Está haciendo este acto de fe en que Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Y la palabra cuerpo, según la lengua semita, ¿no?, en la que Jesús hablaba, significa soy yo completo. Cuando se dice cuerpo, quiere decir cuerpo con alma, vivo, con sangre, y Cristo con su divinidad, o sea, Dios y hombre verdadero. Es el lugar más santo, más perfecto, más sagrado que hay en la tierra, allá donde está la Eucaristía expuesta para la adoración de los fieles. Bueno, por lo menos esto como primera introducción a lo que es la Eucaristía. Bueno, dentro de un ratito volvemos. Volveremos. Acá estamos. Padre, Nuevamente. ¿cuáles son las referencias bíblicas al respecto sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Bien, muchas gracias por seguirme introduciendo en el tema, que sabrán disculparnos de que en tan pocos minutos la exposición necesariamente es muy sucinta, ¿verdad? Como tenemos dentro del mundo cristiano, desgraciadamente, muy tristemente, una discrepancia enorme, abismal en el tema de la Eucaristía, con todos los descendientes de la Reforma Protestante, ¿no? No así con los ortodoxos orientales, que con ellos tenemos una unión y una unidad perfecta en la fe. Ellos creen sobre la Eucaristía lo mismo que nosotros, los católicos. Pero con los descendientes de la Reforma Protestante, desgraciadamente ellos no aceptan la presencia real de Cristo. Creen que donde hay un pedazo de pan, cuando hacen lo que ellos llaman la Eucaristía también, hay un pan. Y todo lo que hay cuando se reúnen es simplemente una asamblea de hijos de Dios que se reúnen a rezar, pero no a alimentarse del Dios vivo. A ellos les parece inconcebible eso. De hecho, estos protestantes, del grupo que sean, piensan que los católicos somos idólatras, porque eso, cuando yo estudiaba en Estados Unidos me encontré que había protestantes que me trataban como si yo fuera un idólatra. ¿Por qué? Porque yo me veían que me postraba
delante de la hostia consagrada. Ahora, ¿dónde están los textos bíblicos que dicen que esta fe católica en la Eucaristía es verdadera? Son muchos, pero yo les voy a leer solamente 2 o 3. Uno es el Evangelio de San Juan, todo el capítulo 6, que es un capítulo puramente eucarístico. En la primera parte de este largo capítulo se nos cuenta el milagro de la multiplicación de los panes que hizo Cristo, que les demostró que Él tenía el poder de alimentar con el pan material indefinidamente a cualquier cantidad de gente. Tanto que se quedaron asombrados y lo empezaron a seguir después de que alimentara a unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, a una multitud como de 20.000 personas, a partir de la viandita que llevaba un chico que tenía 5 peces de cebada y 2 peces. Me imagino al pequeñito viendo cómo el Señor hacía como esta especie de malabarismo, de magia, porque a partir de sus 5 panes salían indefinidamente miles y miles y decenas de miles de panes, tanto que incluso sobraron canastos. La gente se dio cuenta que en Cristo había un poder que no era de un ser humano. Y a continuación resulta que esto no fue más que la pedagogía de Cristo para prepararles para la revelación definitiva de cómo era el alimento que le había venido a traer esta tierra. Y les dijo, ustedes me siguen porque han comido pan hasta saciarse. Busquen el pan que les da mi Padre. Y ellos empiezan a discutirle y decían, queremos más del pan que nos diste. Y el Señor entonces les aclara y les dice, en el versículo 34 del capítulo 6, les dice, un poquito antes en realidad, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. A partir de este momento, cuando Él se presenta como un pan, podría pensarse que lo decía de un modo simbólico, pero resulta que no lo decía así como poéticamente, estaba hablando de un modo absolutamente material. Y les dice así, yo soy, ahora leo el versículo 51 en adelante, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne por la vida del mundo. Y la palabra carne, en el lenguaje semita, indica a la persona entera, cuerpo, sangre, alma, todo entero. Es decir, yo mismo como ser que soy, entero, persona. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Fíjense el impacto que tuvo que hacer este modo tan crudo de hablar. Lo que no sabían es que para nosotros no fuera estremecedor ver que nos alimentamos de un ser humano más entero, que además es Cristo resucitado. Se escondió bajo la forma del pan, pero no hay pan. Él dice, es mi cuerpo, ya no es pan. Algunos se separaron a partir de este momento, menos los apóstoles, que fue en el tema de la Eucaristía en el que se decidió la unidad con Cristo. Los que no aceptaron esta doctrina de que Cristo es el pan de vida con su cuerpo verdadero que se da en alimento, se fueron. Y los apóstoles, San Pedro y los apóstoles que se quedaron unidos a Cristo, fue porque le creyeron, no es que dijeron entiendo lo que vas a hacer. San Pedro no le dijo entiendo, dijo simplemente nosotros hemos creído que eres el Hijo de Dios, el Mesías que iba a venir. Y por eso te creemos. Años después, cuando ya el Señor el Jueves Santo había instituido la Eucaristía, San Pablo, en la primera epístola a los Corintios, él dice que ha recibido directamente del Señor esta doctrina. Dice, porque yo recibí, dice en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hagan esto en recuerdo mío. Y lo mismo con la copa del vino, ¿verdad? Y al final, miren lo que añade San Pablo, que es una cosa muy fuerte. Examínese pues cada cual y solo entonces coma del pan y beba de la copa. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo,
se come y bebe su propia condenación. O sea, no cualquiera, decía San Pablo, puede acercarse a comulgar, a tomar la comunión. Hay que examinarse antes y ver si uno tiene la fe, discernir que es el cuerpo de Cristo. En una de las fiestas litúrgicas católicas se llama al día en que se festeja esta presencia real de Cristo entre nosotros en la Eucaristía, el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Pero está acá, dice, el que come y bebe de esta Eucaristía sin discernir que es el cuerpo de Cristo, se bebe y come su propia condenación. Por esto es que hay entre vosotros muchos enfermos y débiles y que mueren no pocos. O sea, había gente que sin fe se acercaba a comulgar o el pecado mortal, y entonces se enfermaban, incluso algunos morían en estos primeros cristianos. Bueno, no leo el resto porque no viene exactamente al tema, pero hay que examinarse despacito a ver si uno tiene la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿verdad? Por eso nosotros, cuando no sabemos muy bien, en algún momento del día, a dónde ir, con quién hablar, a quién pedirle luces, una solución, hay que ir al sagrario. Lo que hacía Santo Tomás de Aquino, nuestro gran teólogo y máximo maestro de la Iglesia, que a veces lo encontraban apoyado, con la cabeza apoyada sobre el sagrario donde se guarda la Eucaristía, pidiéndole a Dios luces. ¿Cuántos hombres y mujeres, maridos, madres de familia, abuelos, nietos, lo que han hecho en los momentos claves de su vida es ir a Cristo realmente presente y hablar con Él en el sagrario? Y con el alma limpia, alimentarse de Cristo. Cuando toman decisiones santas, sabias, porque están alimentados no en su cuerpo, porque para eso están los alimentos materiales, sino en su inteligencia, en su voluntad, en su capacidad de santidad. Es el regalo de una locura de amor la Eucaristía. Nunca le podremos agradecer bastante a Jesús. Bueno, me temo bueno, Padre, que se nos fue el tiempo. muchas gracias por todo. Será hasta un próximo encuentro.